Y bueno, pues voy a presentar al doctor Pedro Juan Tárraga López, a ver si encuentro el currículum, que lo tenía por aquí. Un currículum bastante grande, ya lo tengo. Currículum bastante potente, diría yo. Bueno, pues le damos la bienvenida a Pedro Juan, al doctor Pedro Juan Tárraga López, que es doctor en medicina y cirugía, especialista en medicina familiar y comunitaria. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete desde hace pues, casi 30 años. Tengo por aquí 22 años. Y bueno, fue licenciado en Medicina y Cirugía por nuestra universidad, por la Universidad de Murcia. Es un poquito más joven que yo porque él empezó en el 79 y yo acabé en el 80. No nos llegamos a conocer durante la carrera, pero nos hemos conocido después. Obtuvo el doctorado en la Autónoma, en Madrid, en el año 96 y en el año 99 obtuvo el título de médico especialista en medicina familiar y comunitaria, donde ha trabajado en equipos de atención primaria 36 años ininterrumpidos, 10 años en centro de salud, en zonas rurales y también en zonas urbanas de Albacete, continuando en la actualidad. La actividad investigadora es muy potente. Es autor de más de 300 artículos, 68 de ellos en Q1, 62 en Q2. Tiene un índice H de 43, o sea que estamos ante un gran investigador, autor de muchísimos libros y coautor de capítulos y demás, ¿no? Profesor asociado, tutor de residentes y con multitud de actividades docentes en la asignatura Medicina de Familia del grado de Medicina en la Universidad de Castilla-La Mancha, 21 años dando eso, ¿no? Y coordinador y profesor del área de medicina de familia en la Facultad de Medicina. Tiene también aprobado yo lo diré, el paso a profesor titular, o sea, la acreditación a profesor titular de universidad, pero en la Universidad de Castilla-La Mancha habrá que hablar con el rector si alguien tiene mano, no sacan la plaza. Esto muchas veces siempre decimos que a algunos colegas clínicos les sacan la plaza cuando están a punto ya de la jubilación. Esto no puede ser. Con 22 años de profesor asociado y acreditado a profesor titular, a ver si la Universidad de Castilla-La Mancha le saca pronto la plaza, le dota pronto la plaza. Y pues nada más, tengo muchísimas más cosas, pero en un resumen. Me falta también un tema muy importante, que es un apunte muy importante del currículum del doctor Taraga, que es el presidente actual de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha, desde 2019. Una academia eh, con bastante trabajo y bastante motivación y actividades, en algunas de las cuales pues, hemos tenido la suerte y el honor de participar. Nada más, yo creo que tenemos un conferenciante de lujo y vamos a asistir a esta presentación del doctor Pedro Juan Tárrega. Muchísimas gracias, Pedro, te doy la bienvenida y te doy la palabra. Vale. Muchas gracias, Joaquín. Es un placer que me presente un amigo y siempre te da los méritos por lo menos que mereces. Y bueno, pues yo, como bien ha dicho Joaquín, mi currículum sobre todo médico de familia, pero soy un apasionado de la universidad, de la investigación y de la docencia. Y bueno, por eso siempre estoy con los temas de docencia para intentar mejorarlo y llevarlo a buen puerto, porque bueno, lo de la transversalidad docente es una cosa que tenemos aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, pero aparte de eso, pues estamos también una cosa que es muy interesante, como es las prácticas de medicina en pueblos, en salud rural, que yo creo que, bueno, que eso merece otro capítulo y otra charla otro día que os venga bien, porque creo que es otra
es otro capítulo. Ayer con los alumnos de quinto les decía que luego terminéis el medio y os metéis en el hospital y no dejéis de pasar en quinto o en sexto por un pueblo, estar un mes por lo menos allí, con el médico de allí, con 500 o 600 habitantes, que eso es una experiencia inolvidable. Yo en mi carrera profesional igual, pues obviamente al final tiras para venirte a la ciudad, pero los 8 o 10 años que he estado en el ámbito rural, la verdad es que ni los perdono ni me arrepiento de haber pasado por allí. Y bueno, y dicho esto, pues pasamos al tema que hoy tenemos, que es el de la transversalidad docente de la salud. Porque, bueno, la educación médica en España lleva décadas que está como en estanco, son materias que se imparten de forma independiente, cirugía por un sitio, digestivo por otro, y con frecuencia, bueno, incluso debido a estas asignaturas, por así decirlo, islas, llegamos a una situación que incluso se repite, porque, claro, bueno, un tema que yo manejo, que es el de digestivo, pues cuando cirugía allí en la Universidad de Murcia me daba el esófago, pues me lo daban en cirugía y luego me lo repetían en digestivo en parte. Entonces, bueno, se juntan y se justapuestan contenidos. Y este modelo tiene numerosos problemas. Primero, que disciplinas básicas y clínicas se dan como aparte. O sea, las básicas, como luego dicen, casi en primero, segundo y parte de tercero, y a partir de ahí son las clínicas, vamos, el estudiante piensa bueno, que el pasar por las básicas es un mal necesario, sin pensar que realmente no es un mal, que es una necesidad. Luego, además, pues se repiten, como he comentado, temas. La hipertensión, por ejemplo, pues lo da nefro, lo da patología general, lo da cardio, y realmente la hipertensión, donde se desenvuelve y donde se trata todos los días, es en atención primaria, y ahí no se exponen los problemas. Entonces, es un problema importante. También un poco la secuencia de los temas. Se da en tercero farmacología y se da el mecanismo de acción de los antiepilépticos, el efecto y tal, y sin embargo la epilepsia se da luego en cuarto en el aparato nervioso. Además, bueno, pues hay otras asignaturas que están desubicadas, por ejemplo, la estadística, que llegan y en primero llegan los alumnos y les dan estadística y dicen, bueno, pues esto igual luego me sirve para algo. O por ejemplo, la radiología, que puede darse el caso de que, bueno, te explican en tercero que en esta imagen se ven atelectasias y sin embargo la neumo se ve luego en cuarto. Entonces, bueno, pues ahí hay una mala coordinación o una disparidad de cosas bueno, que a todos nos hace ver que esto no es razonable o no es racional. Y entonces ya, pues, con ese deseo de corregir todo esto, llega el cambio curricular, de decir, vamos a integrar las disciplinas o el aprendizaje, o también la técnica del aprendizaje basado en problemas, bueno, que es se da sobre todo en las universidades anglosajonas y en Escandinavia. Aquí en España, hasta ahora, no sé si habrá ya alguna, pero hasta ahora la única que funcionaba desde el principio fue la de Castilla-La Mancha, que aquí fuimos una universidad un poco que costó mucho montarse porque, bueno, los consejos de decanos, todo esto, no querían más facultades, y en el año 98 se creó, bueno, y se creó con un modelo muy especial y en el cual incluíamos la medicina, el aprendizaje basado en los problemas. Esto, bueno, pues además
todavía se complica más todo esto que estamos hablando con las superespecializaciones. Claro, si aún encima dentro de un sistema, de un aparato digestivo o de neurología, llegas y ves que allí ya hay superespecializaciones, que hay una unidad especializada en ictus, una unidad especializada en movimientos anormales y tal, pues eso todavía complica más la docencia luego de ese tema. Y entonces se llegó en el orden ministerial, desde luego, cuando llega el decreto para adaptar los estudios al espacio europeo de educaciones superiores, pues ahí ya se dice que en el decreto ministerial, o por lo menos en el borrador, ya se recomendaba la organización de la docencia de una forma integradora, y que el plan de estudios se considerase como transversal, con competencias, y que se integren de forma tanto horizontal como vertical. Eh, Y aún así, pues, bueno, pues con todo esto, las universidades, sobre todo las clásicas, permanecen estancadas, ¿no? En el modelo de asignaturas, departamentos, y que, bueno, se dan las clases en las aulas o en alguna sala del hospital, clases magistrales en las cuales, bueno, pues el profesorado realiza su exposición y luego se hace una evaluación que, bueno, que en ocasiones llega hasta ser subjetiva. Y esto no es lo que demandan nuestros estudiantes, porque ahora mismo las nuevas generaciones tienen acceso al conocimiento o a fuentes de conocimiento que que no les hace falta siempre pasar por el gran experto o por el gran profesor de universidad. Y entonces bueno, aunque yo estoy metido ahí y puedo ser subjetivo, son valores propios de la atención primaria: la transversalidad, un mayor enfoque en el aprendizaje práctico, abordar los problemas de salud y el trabajo multidisciplinar de los profesionales implicados en los equipos de atención primaria. Bueno, pues como he dicho, en la Facultad de Medicina de Albacete, cuando empezamos un poco con este eje o con este paradigma para, bueno, intentar mejorar la docencia de la educación médica. ¿Sí? Pero bueno, vamos, hecho esta, ¿sí? Ah, vale, seguimos. Hecho esta introducción o este un poco estado de la situación, pues vamos a empezar a esquematizar la presentación, pues primero con una definición o un concepto de transversalidad docente. Se trata, como hemos comentado, de una estrategia curricular que integra temas esenciales en medicina, como es la ética, la bioética, la comunicación, la atención primaria y, por supuesto, la bioestadística. A lo largo de toda la formación, rompiendo esa fragmentación disciplinar que estamos hablando, y de tal forma que se conecte las ciencias básicas y las clínicas, de forma que no parezca que en tercero está el muro de Berlín infranqueable, sino que haya un trasvase perfecto entre las asignaturas básicas y las clínicas. Entonces, la transversalidad docente lo que hace es que integra contenidos, competencias y, por supuesto, habilidades, y sustituye esta docencia estancada y fragmentada, dándole una visión global, integradora y centrada en el paciente. También es un punto muy importante, ¿no? Porque parece que
que antes o anteriormente estamos hablando bueno, en estas asignaturas estanco se hablan de enfermedades y no, lo que se pretende es centrarlo en el paciente, porque ni todos los pacientes son iguales, ni todas las enfermedades son iguales dependiendo del paciente. Entonces, bueno, lo que se trata es de dar a los alumnos una formación integral y centrada en el paciente. Como se está deslucidando, pues hay dos tipos de transversalidad. La vertical, que es de abajo a arriba, y es la que se produce a lo largo de los cursos, de tal forma que se van conectando ciencias básicas con clínicas y con la práctica asistencial, con las habilidades clínicas. Esto permite una progresión y profundización del conocimiento y a su vez, bueno, pues desde el principio el alumno vaya reteniendo y aprendiendo el significado de lo que está viendo. La horizontal lo que hace es que dentro del mismo curso, bueno, pues se enlazan asignaturas, dando un enfoque multidisciplinar y simultáneo. No sé, por ejemplo, en cuarto que se ve cardio, neumo, pues se va viendo el paciente con riesgo cardiovascular y luego de hecho, como luego comentaré, en las pruebas que hacemos al final del curso, en la ECOE, que es la evaluación de competencias estructurada, o en la ORCE, pues ahí se ponen casos de estos compuestos en el cual, bueno, pues lo que se intenta es valorar, pues a lo mejor el riesgo cardiovascular o valorar otro tipo de patología. Las metodologías docentes de la transversalidad, pues ya las estamos viendo. Aprendizaje basado en los problemas, simulación clínica, casos clínicos integrados, prácticas longitudinales, la evaluación de competencias estructurada o la ORCE, en la cual, bueno, pues se va el paciente, perdón, el alumno pasa por una serie de consultas con una serie de casos en los cuales pues está integrado normalmente en tercero, cuarto y quinto están integrados las asignaturas de esos cursos, y luego, como veremos, en sexto es una integración global de todos los sistemas y todos los aparatos. Y luego, pues también se va orientando para que los pacientes vayan haciendo, los alumnos vayan haciendo portafolios reflexivos. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues ya las estamos viendo, ¿no? Mejora al alumno en el razonamiento clínico, hay mayor retención del conocimiento, dado que, bueno, que el alumno no es estudiarse un libro o unos apuntes, sino que el alumno, a través de los problemas que se le van poniendo, lo que hace es que se estudia ese tema, cómo resolverlo, cómo analizarlo, y bueno, hay una mayor retención del conocimiento y preparar al alumno para pacientes o casos complejos. Por supuesto, se refuerza los valores profesionales y bueno, y aquí lo que, como veremos, hay una alineación con la atención primaria, porque está claro que hasta ahora, hasta hace muy poco, parece que la atención primaria no tenía nada que ver con la medicina, y de hecho no estaba ni siquiera en muchos planes docentes, y es una cosa que, bueno, que hay que resaltar porque como veremos, es un eje importante dentro de la formación médica de los alumnos de medicina. ¿Qué dificultades tiene esto? Pues primero, la coordinación docente. En las universidades clásicas, que hay departamento de cirugía, departamento de medicina, departamento de ginecología, departamento de obstetricia, pues hay que coordinar todo eso para que, bueno, pues para dar primero una formación, incluso luego una evaluación de esto. Como ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Facultad de Albacete, pues cuando empezó ya con esta idea,
cuando empezó ya con esta idea, solamente hay un departamento único, que es el Departamento de Ciencias Médicas, en el que nos integramos diferentes áreas bueno, y ahí tanto en los consejos de departamento como en las reuniones de coordinación, pues estamos ahí todas las áreas formando y organizando la docencia de la medicina. Por supuesto, hay una resistencia a ese cambio curricular. Seguro que hay profesores que dicen, pero bueno, a mí ahora, ¿qué se van a poner a decirme lo que tengo que hacer en mi asignatura cuando llevo tantos años haciéndola? Y pues si yo he formado muchísimos médicos y son tan buenos como el que más. Entonces, bueno, pues ahí puede haber una resistencia y una evaluación compleja de las competencias. También hay que dar una formación pedagógica del profesorado. Obviamente es un método de formación o un método docente nuevo y ahí hay que formar a ese profesorado. Aquí al principio, bueno, se hicieron 4 o 5 ediciones de un máster de formación de formación médica para profesores, de docencia médica para profesores, también se hicieron cursos y normalmente a los nuevos que entran se les va introduciendo con cursos, aunque sean cortos en cuanto al aprendizaje por problemas y a la transversalidad docente. La transversalidad está claro que es un eje estructural que tiene que entrar en el currículum médico moderno, que no es un complemento para mejorar la formación, ¿no? Es un eje. Y ahí entran áreas que están muy en boga porque, bueno, hay áreas como la cronicidad. Ahora mismo el 70, afortunadamente, bueno, pues la esperanza de vida, debido a las mejoras médicas y a las mejoras técnicas, pues la esperanza de vida es alta y entonces eso lleva consigo que los pacientes, haya muchos o más pacientes con edades altas. Pero, sin embargo, claro, la degeneración lleva consigo aumento de patologías crónicas. Eso es una situación que debe abordarse de forma multidisciplinar. Precisamente el tema este lo daba yo ayer, pues aquí entra sobre todo las especialidades generales, medicina de familia, medicina interna, geriatría para los mayores, por supuesto enfermería, y aspectos sociales, por ejemplo, trabajadores sociales, centros sociales, equipos de valoración de dependencia, todo eso entra en el mundo de la cronicidad bueno, y hay que formar a nuestros alumnos que cuando salgan a la calle no van a ver un diabético solo o un hipertenso solo, sino que van a haber pacientes que van a tener diabetes, hipertensión, artrosis, y que esos pacientes, bueno, pues se les va incluso, bueno, pues demencias, etcétera, y que a esos pacientes, pues primero a lo mejor hay que darle un tratamiento farmacológico o no, pero también hay que buscarle recursos sociales para si tiene que, no sé, si hay que buscarle una residencia, si hay que buscar un apoyo de cuidadores, etcétera. Por supuesto, otro área fundamental es el riesgo cardiovascular. Seguimos siendo una zona con mucha mortalidad de riesgo cardiovascular, y ahí también hay que valorar al paciente, no como hipertenso, no como diabético, sino como un paciente con riesgo cardiovascular. También la salud mental, que ahora pues cada vez está más en boga, los trastornos adaptativos cada vez hay más, y luego también pues el paciente pluripatológico, el paciente que a lo mejor no tiene patologías crónicas, pero sí que tiene varias patologías por supuesto es un polimedicado, que bueno, que esa es otra parte que hay que evaluar. Y entonces, bueno, pues dentro del desarrollo de la transversalidad en medicina, pues
desde luego, es un enfoque educativo que integra contenidos, integra competencias, habilidades a lo largo de las diferentes asignaturas y cursos. Y tenemos que ir superando la fragmentación de las disciplinas. Eso yo creo que, bueno, a lo mejor en el siglo XX fue, fue, fue efectiva, pero ya tiene que ser historia, porque lo que tenemos que formar son médicos con una visión global, integradora y centrada en el paciente. Ya digo que, por supuesto, no va a ser lo mismo un paciente de Albacete que un paciente de la Sierra de Albacete, que a lo mejor no va a ser lo mismo un diabético de Albacete que un diabético de la Sierra, que a lo mejor el carnicero va una vez a la semana y tiene carne fresca solamente una vez a la semana, o el pescadero, etcétera. Entonces, todo eso es una formación que le tenemos que dar a nuestros alumnos basada en el paciente. Y bueno, aquí volver a repetir y a reforzar que hay que dar un paso fácil entre las ciencias básicas y las clínicas, por supuesto, entre la teoría y la práctica, no, tanto en la docencia como en los aspectos clínicos, bueno, que el hospital y la atención primaria que deje de estar separados por su cuenta y estén juntos en el mundo, tanto en la parte asistencial como en la parte de formación. Y como estoy diciendo, en cuanto a aspectos biomédicos y aspectos psicosociales de aquí. El Espacio Europeo de Educación Superior hablaba de que la transversalidad es un elemento clave curricular y que tiene que ir primero orientado a las competencias formativas y luego con una integración tanto horizontal como vertical de forma que se vayan correspondiendo. En la transversalidad, como hemos visto, tiene que haber un eje, y el eje son las competencias esenciales, en las cuales, pues bueno, tenemos la comunicación clínica, en las cuales pues es importante la formación en entrevista clínica, la formación en la relación médico-paciente o también, bueno, pues en la comunicación de malas noticias. Cuando tenemos que dar una mala noticia, que parece que muchas veces en los médicos que no están formados es una hecatombe el cómo le digo yo a este hombre que tiene un cáncer y que le va a durar 4 meses, o bueno, pues eso es la comunicación debe ir dándosela yo creo que en todas las áreas y desde el primer momento. También la formación profesional y ética, la bioética, la deontología, la toma de decisiones compartidas. Y luego pues eso, la atención primaria y salud comunitaria que ya he comentado, que bueno, es un eje principal en la clínica y también en la docencia, porque bueno, creo que solamente en el área de atención primaria se da un enfoque biopsicosocial a los pacientes, la continuidad asistencial, que no pierden nunca la asistencia de cuando salen del hospital al centro de salud y del centro de salud al hospital. Por supuesto, un aspecto importante, la promoción y prevención de salud y la longitudinalidad de la atención primaria, el ver al paciente a lo largo de su vida, porque, bueno, esa es, yo siempre lo digo, es una ventaja que se tiene en los médicos de familia de que vamos viendo a los niños pues desde que son niños, adolescentes, jóvenes, cuando se casan, cuando tienen hijos y bueno, y en muchos casos hasta el momento de su fallecimiento. Entonces, esa característica de la atención primaria es incopiable y es un aspecto muy importante. Por supuesto, también desde el principio hay que valorar al paciente hay que valorar al alumno en cuanto
a la investigación, en ir formándolo en la lectura de artículos, en la lectura crítica de artículos, que no todo lo que se publica vale o tiene consistencia. De cara, pues, a tomar decisiones en cuanto a la medicina basada en la evidencia. Por supuesto, siempre también cuidando de la seguridad del paciente, intentando la prevención de errores, intentando el uso racional del medicamento, los protocolos clínicos y desde el punto de vista que ya he dicho de enfocar a las personas y quizás menos a las enfermedades, pues valorar desigualdades en la salud, factores socioeconómicos, perspectivas de género, etcétera. Ya vamos a empezar un poco, como he comentado, pues con el ejemplo que yo conozco, que es el que he desarrollado prácticamente en toda... Bueno, primero tuve un paso por la Autónoma de Madrid en doctorado, pero en cuanto a la docencia, casi siempre mi carrera profesional se ha desarrollado en la Facultad de Medicina de Albacete, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, aquí, como ya he comentado, pues desde el principio se impulsa una docencia con investigación e innovación educativa en el desarrollo de médicos con pensamiento crítico, sensibilidad social y capacidad de liderazgo en complejos clínicos difíciles, ¿no? Es una medicina, intentar dar a conocer una medicina centrada en las personas y en los valores profesionales, y constituye, sin lugar a dudas, un eje esencial para la formación integral de los futuros profesionales de la salud, el conocimiento de forma integrada. Aquí en nuestro plan de estudios se creó ya con los estándares del Espacio Europeo de Educación Superior y supervisado periódicamente por la ANECA, con el propósito de desarrollar en el estudiante competencias transversales y específicas orientadas al ejercicio profesional responsable y crítico. La comunicación efectiva con los pacientes y los equipos, el trabajo interdisciplinar, el razonamiento ético y la toma de decisiones basadas en la evidencia. La transversalidad docente se materializa en metodologías activas, como estamos viendo, en el aprendizaje por problemas, los seminarios clínicos conjuntos, en entrenamientos en simulación médica y favoreciendo siempre los conocimientos teóricos y sobre todo la práctica asistencial. Bueno, como volví a insistir que empezamos en 1998 con muchas restricciones en cuanto a que, bueno, de que nos miraban de reojo después de tantos años sin crear ninguna facultad de medicina, y bueno, y se empezó con el aprendizaje por problemas, en el cual pues lo que consiste es, como he dicho, en interrelacionar materias, interrelacionar competencias. Así, por ejemplo, en segundo, que normalmente la docencia se da, pues, histología, fisiología, anatomía. Pues aquí existe una asignatura que se llama morfología, estructura y función del cuerpo humano, que llamamos con la abreviatura MEFIS, y que hay una transversalidad horizontal de tal forma que, bueno, se van viendo los aparatos desde el punto de vista anatómico, histológico, fisiológico, de una forma integrada, y en la cual, bueno, por dentro de esa área hay coordinados siempre todos los cada curso o cada 2 cursos van cambiando el coordinador de esta asignatura, y bueno, pues ahí existe una coordinación casi perfecta, y bueno, y ya se ha dejado de llamar histología, ni anatomía, ni fisiología, sino que como vemos, morfología, estructura y función del cuerpo humano. Es una asignatura que es bastante completa y evita repetir conceptos en cuanto al funcionamiento del cuerpo humano, que normalmente a lo mejor en segundo se repiten si en
en los planes de estudio en los cuales hay histología, fisiología o anatomía. Luego también, dentro de la interrelación entre asignaturas, pues en cuarto, que bueno, en esa, tanto, tanto el doctor Moreno, que es el coordinador de digestivo, como el doctor Cifuentes de cirugía y yo, pues hemos organizado una asignatura muy interesante, de forma bueno, que como he dicho antes, ¿no? Que por lo menos cuando yo estudiaba, llegaba el cirujano y te daba el estómago, la cirugía digestiva del estómago, pero no dejaba de darte sus pinceladas de la sintomatología de la úlcera, de el reflujo, etcétera. Pues aquí no, aquí cada área da la parte que maneja, la parte que aborda. En atención primaria, por ejemplo, pues damos la parte de trastornos funcionales digestivos, en la cual, pues, como yo siempre les digo a los alumnos, si la dispepsia o el síndrome de intestino irritable, el médico de familia lo aborda bien, probablemente no vaya a hacer falta que vaya ni a digestivo ni a cirugía digestiva, porque se va a solucionar en atención primaria. Entonces, bueno, pues lo que se hace es que esa materia la da quien realmente la desarrolla. Luego también, a partir de tercero, que es otra otra herramienta que se utiliza, o otro método del aprendizaje por problemas, existe lo que es la evaluación clínica objetiva estructurada, que cuando terminan los alumnos sus evaluaciones finales de cada materia, pues se les hace como una ECOE, una evaluación clínica objetiva y estructurada, en la cual pues hay 6 o 7 casos de las distintas patologías que se han podido ver o que se han visto en ese curso, y el alumno, pues, de forma integrada está viendo al paciente o lo está abordando de una forma sin ser a lo mejor especialista en digestivo o en neurología, sino que ve al paciente e intenta enfocarlo de cara a hacer un diagnóstico y un abordaje lo más correcto posible. Y finalmente, en sexto, como el sexto, en el practicum, lo que los alumnos hacen es un abordaje práctico y teórico de toda la patología y de todas las materias vistas, y se les vuelve a hacer otra ECOE, en la cual, bueno, pues claro, ahí ya tienen que ser, van como sanitarios o médicos globales, en el cual son ellos los que tienen que manejar, abordar a ese paciente, y con los síntomas o las quejas que les está dando, pues intentar encauzarlo de cara a un diagnóstico y a un tratamiento lo más posible adecuado. Aquí he puesto, bueno, lo que utilizamos, por ejemplo, en la asignatura de digestivo, bueno, pues hay hasta 20 problemas que son los que vamos dando durante toda su estancia en la asignatura. La asignatura se llama aparato digestivo, y bueno, pues a los alumnos se les va dando problemas de paciente con ardor y dolores retroesternal, y ellos son los que van manejando cómo manejarlo, van buscando su información, y son los que finalmente son los que finalmente lo desarrollan. Bueno, ya veis, doctor, tengo un nudo al tragar. De atención primaria son el 19 y el 20, que son pacientes de 41 años con dolor epigástrico e hinchazón, un caso de dispepsia y un caso de síndrome de intestino irritable. Entonces, bueno, esto como ya digo, se le da al alumno, lo tiene en su cuaderno de formación, y el paciente
y los alumnos van viendo a los pacientes a lo largo de todo su desarrollo. Ellos están con nosotros 6 semanas, en las cuales, pues, lógicamente, están en contacto con los pacientes digestivos en las consultas, en contacto con los pacientes en las plantas, en los centros de salud y bueno, si ven, las 6 semanas las tenemos repartidas en diferentes temas y en diferentes problemas en los cuales los alumnos van desarrollando y su formación en aparato digestivo para llegar al final. Entonces, como conclusión y como final, pues yo diría que ahora mismo la tendencia es a un modelo híbrido en el que coexistan la actividad docente dedicada a las características de cada disciplina con asignaturas nuevas dedicadas a la presentación integral de estas enfermedades, cuyo diagnóstico y tratamiento se van a escapar, porque obviamente, pues una hipertensión no se puede dar en nefro solo porque se va a escapar de cardiología o se va a escapar de endocrinos si hay diabetes, etcétera. Y ello va a permitir de forma racional cuadros clínicos en los que aproximaría la situación real a los estudiantes. Y obviamente la atención primaria debe ser el hilo conductor o la columna vertebral de esta formación. Entonces, bueno, pues espero que haya satisfecho las expectativas que tenían y quedo a su disposición para cualquier cosa. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Doctor Tárraga, por este excelente seminario sobre la transversalidad docente. Bueno, pues se abre el turno de palabra. Si hay alguien interesado, puede levantar la mano o directamente hablar. Si quieren preguntarme cualquier cosa, sobre todo de la experiencia que tenemos aquí en Albacete, que bueno, yo creo que estamos dando una buena formación o por lo menos en los resultados MIR, si eso sirve como baremo, cada vez incluso estamos mejorando. Entonces, bueno, yo creo que es un aspecto que nos incentiva a la mejor formación. Bueno, yo soy Manuel Guerra, estoy en la Universidad de Zaragoza y durante un tiempo tuve docencia en la Facultad de Ciencia de la Salud y del Deporte, ¿no? En Huesca. Me llama la atención porque cuando ha dicho la asignatura esa en la que integra morfología, estructura y función, nosotros tuvimos esa asignatura. Esa asignatura, curiosamente, se puso en un plan de estudios. Teóricamente sería el plan de estudios que tenemos actualmente, antes de modificarlo un poco. Y esa asignatura solo conseguimos en toda la facultad que hubiera integración dos asignaturas o dos asignaturas del antiguo anatomía y fisiología. Y lo conseguimos en Huesca. El profesor de histología no quiso sumarse y en Zaragoza no quiso sumarse nadie. A pesar de que metimos algún problema y cosas de estas, la realidad es que esa asignatura voló del plan de estudios como tal asignatura, o sea, es decir, eh, entraron las tres asignaturas que lo componían separadas, ¿no? La anatomía, la fisiología y la histología. Y los primeros en pedir casi que se fuera, aparte de los profesores que no quisieron coordinarse nunca, fueron los propios alumnos, porque suspender esa asignatura suponía que suspendían 18 créditos, ¿no? Entonces es un poco la pregunta y esto, ¿cuántos créditos tiene allí esa asignatura y cómo han sido capaces? Bueno, lo han sabido porque se creó así la facultad, ¿no? Sí. Pero ¿cómo son capaces de evitar estos Sí. problemas, ¿no? Aquí esta asignatura tiene 42 créditos y
Lo que pasa es que, bueno, yo por la experiencia que tengo, sobre todo de las comisiones y de seguimiento y tal, la experiencia que tengo es que realmente los alumnos, bueno, dentro del seguimiento de la asignatura lo llevan muy bien y prácticamente puedo decir que a lo mejor 4 o 5 suspensos, pero que lo llevan muy bien y obviamente es una asignatura complicada porque, claro, como yo digo, un 3 en uno. Entonces, pero los alumnos, de la forma que se da y de la forma que se evalúa, lo llevan muy bien y que ya digo que bueno, sí, habrá 4, 5, 6 suspensos, pero y incluso en la fase ordinaria, en el examen ordinario, si ha habido alguien que haya suspendido las prácticas y haya aprobado el teórico, se le mantiene para el examen final, que es como el de recuperación. De todas formas, también es verdad que, bueno, que cuando se llega al final no sé, del aparato urinario o nefrourinario, pues se hace un examen cuando se llega que no es luego llegar al final y examinar de todo, sino que se va examinando por partes y ya digo que el que va superándolas y tal, a lo mejor puede ser que durante el año haya tenido un tropezón y llegue a junio y se tenga que examinar de ese tropezón, pero que bueno, que normalmente hasta junio se les deja se le va guardando la nota y ya digo que no hay problema. Sé que los alumnos son alumnos y algunos se quejará, pero vamos, que va bastante bien en eso. Bueno, perdón, me he equivocado. Eran 18 por cuatrimestre. Y entonces teníamos 3 cuatrimestres. O sea, al final son 54 créditos lo que había. Sí, no, nosotros ya digo que son o 42 o alguno más, o 46, pero bueno, que sí que es mucho. Claro, es que son 3 asignaturas en una. Muy bien. Tiene la palabra el profesor Miguel Ángel Fernández de Caña Marín. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por transmitirnos la experiencia un poco particular de, como dicen, Harvardcete, ese funcionamiento que en muchos lugares, pues como se ha comentado anteriormente, pues resulta muy difícil de conseguir. Yo en realidad no te iba a preguntar nada, sino que iba a trasladar un poco una pregunta-reflexión. ¿Es compatible un modelo de transversalidad docente? Yo soy profesor de anatomía, entonces a lo mejor bueno, pues veis que en vuestros centros también la posibilidad de encontrar profesorado con un cierto conocimiento de lo que es el ejercicio profesional de la medicina puede ser difícil, pero ¿creéis que es compatible el nuevo modelo de selección de profesorado, incluso en las acreditaciones, en que alguien se puede acreditar como profesor titular en un área y terminar siendo titular a los 3 meses de ingresar en la universidad con una acreditación, pues porque es becario, etcétera, y termina siendo profesor titular de otro área en la que ni siquiera ha estudiado la materia que explica, etcétera? O sea, ¿es compatible conseguir encontrar un punto de transversalidad, ya sea longitudinal, transversal, con un profesorado que realmente ni entiende lo que está explicando? Hombre, eso es complicado. Precisamente en tu área, yo sé que, por ejemplo, en Ciudad Real hay alguna persona que no sé si es licenciada en filosofía o en historia y es titular de anatomía. Y digo, pues no sé qué relación puede tener, pero incluso he visto dar clases a gente que ha hecho lo de ciencia del deporte, clase de anatomía, pero bueno, yo creo que aquí la mayor parte son biólogos que están dedicados toda su vida a la anatomía o a la histología y entonces, bueno, pues es que hasta en eso son puntos comunes, ¿no? Porque los fisiólogos en gran parte son biólogos, los de anatomía casi muchos son también biólogos, porque salvo
el catedrático que falló, Insausti, salvo Insausti, que en paz descanse, que era médico, los demás son todos biólogos y bueno, pues yo creo que hasta eso tienen en común y entonces bueno, la asignatura esta Memphis funciona bastante bien. Obviamente tiene sus rencillas y sus cosas, pero bueno, que como en cualquier trabajo. Muy bien, tiene la palabra ahora Pascual Solares. Hola, buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Sí, se oye bien. Primero de todo, agradecerle al ponente su exposición y haber compartido con nosotros la experiencia. Y una serie de comentarios. La primera es la existencia de otras facultades que hacen ABP, ¿eh? Lo comento porque yo soy profesor asociado de la Universidad de Gerona, de la Facultad de Medicina, que nació en el 2008 y que tiene ABP y transversalizadas todas las asignaturas de todo el programa, todos los créditos. De manera que también tenemos toda la anatomía, fisiología y histología, lo que pasa es que la tenemos en varias asignaturas, es decir, hemos separado extremidad superior e inferior, abdomen, tórax y lo que es la neuroanatomía, de manera que son 3 asignaturas separadas que son integradas el conocimiento dentro de cada una. De este modo no tenemos ninguna asignatura que tenga 40 y pico créditos, que eso puede en algún momento interferir de un modo importante, ¿no? La otra cosa es que creo que, y hay una cosa que ha dicho el ponente muy acertadamente, que cuando creas algo de nuevo es más fácil hacer la integración. Es muy difícil hacer una integración cuando ahí tienes una estructura porque nadie está dispuesto a poner toda la carne en el asador y compartir, ¿no? Y esto es difícil. Yo lo digo porque nosotros siempre, yo he explicado que tenemos esta estructura de ABP, porque en su momento yo era el jefe de estudios cuando empezamos, y la tenemos porque empezamos de cero. Y claro, eso nos facilitó que el que ya venía con esa condición y con esa estructura que nos aprobó la NECA y que no nos dio ningún problema. Los resultados también son muy positivos, es decir, al principio creó un cierto miedo, incluso teníamos compañeros profesionales del entorno que enviaban sus hijos a Barcelona porque les daba miedo que el hecho de que hiciéramos ABP no aprendieran lo suficiente. De manera que empezamos siendo la facultad que tenía, dijéramos, la nota más baja de ingreso de toda Cataluña, pero sin embargo los resultados de los MIRES cuando empezaron a salir eran muy superiores a lo que hubiera tocado por resultados de entrada. Con lo cual, bueno, parece que el trabajo funciona mínimamente, ¿no? También comentar que sobre la transversalidad, pero aplicada a la medicina familiar y comunitaria, acaba de salir un documento que se ha publicado esta semana de la Academia de Medicina Familiar y que es un documento sobre transversalidad bastante completo que analiza los programas de las universidades españolas y hace una serie de propuestas al respecto. Y yo lo único que me gustaría destacar es la necesidad de la formación de los profesorado, porque este tipo de docencia, que yo creo que puedo compartir con el ponente algunas de las desazones que puede causar, lo más importante es tener conocimiento de lo que hay que hacer. Sobre la necesaria experticidad del profesor, en esto podríamos hablar mucho. Cuando nosotros empezamos teníamos un experto, que era un señor que durante 40 años hizo formación en ABP en la Universidad de McMaster en Canadá, que era el doctor Luis Branda. En gloria esté, porque desgraciadamente falleció y fuimos muy amigos. Y yo me acuerdo que él siempre explicaba que una de las profesoras de la McMaster era la bibliotecaria, que también daba los contenidos de ABP. ¿Por qué? Porque si una asignatura está bien trabada, bien estructurada, el que hace ABP, el tutor de grupo, hace una labor más de dinamización docente y luego ya hay espacios donde hay el experto donde consultar y luego que hemos de huir un poco de a veces la sensación es que todo el mundo quiere formar un pequeño experto en su materia, cuando en realidad lo que tenemos que formar es licenciados pluripotenciales, gente que después hará una especialidad u otra, que no pueden saberlo todo de todo, pero que las bases las han de tener muy bien integradas. En nuestra facultad hemos tenido profesores no médicos en diversas ocasiones, profesores asociados, que han sido desde doctores en filología hispánica. Tuvimos una que daba una asignatura muy interesante de humanidades y medicina, y la verdad es que era apasionante y era una optativa de las más mejor valoradas y de más deseadas. Entonces, bueno, incluso en asignaturas, cuando tienes una transversalidad, puede ser que uno de los profesores de grupo sea un farmacólogo.
porque ha de haber farmacólogos en las asignaturas más clínicas, ha de haber radiólogos, ha de haber todo en su justa medida y bueno, entonces hay que preparar muy bien los casos y luego ha de haber unos espacios donde pueda haber desde consultas a consulta con el experto si es necesario. Pero si los casos están bien trabados, no es tan difícil. Es decir, comparto un poco la sensación positiva que él ha presentado y la verdad es que, bueno, estoy muy agradecido por haber oído esta experiencia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque yo creo que en las facultades, como he dicho, en las facultades clásicas es más difícil empezar en las nuevas, como fue la nuestra en el 98 o la de Gerona en 2008, pues esas son, si se empieza ya con un sistema, pues todo el que entra nuevo tiene que adaptarse. Y también estoy de acuerdo en que la formación porque no todo el mundo puede dar la docencia esta, aunque sea una persona que venga acreditada por la NECA, que sea catedrático, si ha estado en universidades clásicas con materias estanco, pues le va a ser más difícil adaptarse a este sistema. Entonces, la formación es necesaria y ya digo que por eso aquí en la Facultad de Albacete, pues periódicamente, por lo menos a los profesores que han entrado nuevos, se les da cursos sobre la formación del aprendizaje por problemas y todo esto. Muy bien, bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta. Sí, Joaquín, yo había levantado la mano, me Adelante, parece. Jesús. Adelante, Sí, Jesús. porque es que además me viene muy bien intervenir después de Pascual porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Primero, yo quiero darle la enhorabuena a Pedro por la conferencia y la forma en que lo ha hecho pues particularmente entendible, ¿no? Desde un punto, y sobre todo poniendo el ejemplo de que esto se puede hacer, que esto está hecho y se puede hacer, ¿no? O sea, hay que darle las gracias porque efectivamente lo ha mostrado cómo hacer, ha mostrado cómo, pues, una asignatura, y podría haber mostrado otras, pues puede resultar de la integración de distintas áreas, ¿no? Y yo creo que ese es un desideratum que no debemos de perder de vista y que además a eso se puede añadir lo que ha estado llamando transversalidad, que es que en esa enseñanza integrada además se incorporan otra serie de competencias, pues las competencias transversales, que no solamente no son, digámoslo así, estrictamente científico-técnicas, sino relacionadas con el ejercicio de la profesión, ¿no? O sea, esto se puede hacer. Ha mostrado además que complementariamente, para hacerlo bien, pues hay que utilizar multimetodología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, distintas técnicas y distintos recursos educativos, ¿no? Y hay una cosa que yo me gustaría resaltar, porque quien me conoce sabe que soy un enorme defensor de eso, que es la mejor manera de llevar a cabo una educación médica orientada y centrada en los pacientes. Orientada y centrada en los pacientes, ¿no? Los temas que ha tocado Pascual o que ha tocado Manuel señalan la dificultad que puede significar en una facultad más tradicional, en una facultad que lleva a lo mejor siglos de tradición, con una resistencia al cambio por parte del profesorado. Pero ahí a mí me gustaría señalar que es que los profesores tenemos que renunciar a ciertos papeles. Es decir, yo tengo que renunciar a que yo tengo mis aprobados y mis suspensos, y que son independientes de los aprobados y suspensos de los demás.
Yo creo que la calidad de la docencia de un profesor no se cuantifica por el número de suspensos que da al cabo del año o el número de aprobados, ¿no? Y entonces una de las recomendaciones claras es que el alumno aprueba o suspende no porque lo diga un señor, sino porque lo dicen más señores, una junta de calificación, una junta o un núcleo de profesores que son los que han participado en la formación de ese señor y saben valorar si ha alcanzado los resultados de aprendizaje o no ha alcanzado. Tengo más reservas con un aspecto relacionado con los profesores no médicos. Profesores no médicos para enseñar medicina, bueno, para enseñar una parte que es importante de la medicina. Por ejemplo, pues humanidades, comunicación, etcétera, ¿no? Pero ya no tengo una opinión formada definitiva en que esa eclosión de profesores no médicos que se están incorporando a las facultades de medicina, incluso en entornos clínicos, eh, puedan tener responsabilidades docentes fuera de lo que es estos aspectos complementarios del ejercicio profesional, ¿no? Esto es lo que quería decir al margen de felicitar a Pedro y darle las gracias porque efectivamente ha demostrado que esto se puede hacer. Pues sí, efectivamente, se puede hacer y al parecer tiene éxito, ¿no? Porque siempre se comenta que la Universidad de Castilla-La Mancha, la Facultad de Albacete, obtiene buen rendimiento en las pruebas del MIR, ¿no es así, Pedro? Sí, cada año parece que vamos subiendo peldaños. Entonces, este año ha sido un éxito total. Tenéis buen nivel. Sí, Muy bien. Se ha incorporado también Milagros García Barbero, que yo creo que tiene experiencia también con el inicio de la Facultad de Medicina en Albacete, ¿no, Milagros? Tienes el micro cerrado. Tenía el Ahora. audio desconectado. Sí, nosotros hicimos la de Albacete, vamos, colaboramos a montarla, la de Castellón también, que también tiene un sistema parecido y de hecho está entre las mejores, es la mejor en este momento de la Comunidad Valenciana. Sí. Y la de Albacete, la de la Castilla-La Mancha, también está en el ranking entre las mejores. Mm. Y bueno, y el experimento de Alicante que murió por lo que murió, que es por lo que suelen morir todos, porque el problema que tenemos aquí es que la situación española no favorece ese tipo de programas, llamámoslo de alguna forma, De ¿no? grado, sí. Entonces, claro, hay que luchar con tantísimas cosas y luego tampoco hay una estructura de poder, como pues en Estados Unidos, que el decano manda y se hace lo que dice el decano y si no, pues el profesor, salvo que tenga tenure, se va a la calle inmediatamente. Y aquí, pues las medidas que se pueden tomar son bastante ligeras, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, como dice Jesús, se puede hacer y se ha hecho, pero claro, necesita una infraestructura y unos condicionantes que se dan muy difícilmente en España y que además cuando se dan, todo tiende a que se deshagan después. Entonces, todas las fuerzas son centrípetas en este caso en vez de Sí, centrífugas y sí. por lo tanto bueno, pues a mí me parece un sistema, bueno, yo luché por él hace muchísimo tiempo, muchas veces, ¿no? Y me parece que es un sistema muchísimo más eficiente, muchísimo mejor para los alumnos. eh, a lo mejor un poco más trabajo al principio para los profesores que no están en el sistema, pero que luego al final es menos trabajo también. Menos trabajo y más eficiente para los alumnos con una diferencia abismal. Y tiene muchísimas ventajas, pero sinceramente, y no sé si es que me he vuelto más pesimista de lo que he sido con la edad, en España lo veo muy difícil de implantar con las actuales condiciones y con la actual legislación. Sí. Y Efectivamente, es un siento tema ser así complicado. de negativa en este momento, No, pero bueno, pero es las que facultades ya en marcha es es muy como lo veo difícil en realidad. empezar de cero. Borrón y cuenta nueva, eso es muy difícil. Oh, que se me ha metido aquí otra cosa, perdona. Bueno, pues nada, yo creo que salvo que
¿Alguien quiere decir alguna cosa? O Pedro mismo, ¿tú quieres acabar con alguna frase, alguna cosita Bueno, de ánimo a los profesores que El se que no lo apunten a la intenta no lo transversalidad? consigue. sí. Yo tengo una muy buena. El que no lo intenta no lo consigue y el no ya lo tienes. Eso seguro. Y es un proyecto, yo creo que es una enseñanza muy interesante y sobre todo muy eficiente. Entonces, yo creo que, Totalmente, de acuerdo. pero como dice Milagros, en las universidades tradicionales va a ser muy difícil ponerlas en Sí, marcha. ya lo creo. Muy Bueno, pues bien, nada. pues muchísimas gracias al ponente, al doctor Pedro Juan Tárraga, y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a este último webinar de SEDEN. Mañana lo tendremos en la página web, el vídeo, para todo el que lo quiera revisar cuantas veces quiera. Muy bien, Pues un muchas saludo a gracias. todos y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Adiós. Pedro. Chao. Adiós. Adiós, Adiós, adiós. Bea. Que no nos afecta porque nosotros nos basamos en una